Bueno, buenos días a todos o buenas tardes, depende desde donde nos estéis viendo. En este canal de YouTube, que es un canal cristiano y además católico, pues he sentido en mi corazón pues tener la iniciativa de invitar a hermanos, amigos, ya sea de aquí, de la diócesis de Cuenca o de cualquier parte del mundo, porque es muy importante recordar que la Iglesia Católica es universal. Y entonces el hecho de tener hermanos y familia en cualquier parte del mundo, de toda lengua, raza y nación, nos llena de gozo y de alegría. Formamos parte del pueblo de Dios y aquí además tenemos hoy a un amigo y hermano de la diócesis de Cuenca, ya muchos conocéis, y si no, pues también él se va a presentar y lo poco que yo vaya a presentarlo ahora, él se llama Jorge Mora y bueno, tiene un testimonio y una historia que poder compartir que yo creo, sinceramente, que es de edificación para todo el pueblo de Dios. Pero si me lo permitís, y yo sé que nuestro hermano Jorge pues, nos va a acompañar también, hoy la liturgia de la Iglesia, la liturgia de la palabra, nos proponía el Salmo 27. Entonces, bueno, comenzar en la presencia del Señor y abriendo la luz de su palabra, creo que es de ánimo y de dirección para todos, ¿no? Dice así el Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Y por no leer el Salmo entero, acaba el Salmo, dice: espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida, espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. Así que yo le voy a pedir a Jorge que nos empiece a hablar, ya que el Salmo dice, sé valiente y ten ánimo, pues mira, anímanos con la valentía que Dios te ha dado, con tu testimonio, y cuéntanos un poco quién eres, qué haces, desde tu juventud, un poco, y ya irá saliendo una conversación a la que el Señor nos guíe. Muy bien, bueno, pues muy encantado de estar aquí, muchas gracias. Y nada, soy Jorge, tengo 19 años, he nacido en una familia católica, somos 8 hermanos en total, yo soy el séptimo, es una bendición y pertenezco al movimiento apostólico seglar Católicos en Acción, que deriva de la Acción Católica, donde he nacido, me he criado y me he formado. Y desde los 13 años, pues también me formo aquí en el seminario de Cuenca. Hice mis 5 años en el seminario menor y ahora ya estoy en el segundo año del seminario mayor. Estoy estudiando primero de filosofía y la verdad es que pues muy contento, ¿no? Desde siempre pues he tenido a la Iglesia Católica muy presente, pero pues eso no significa que no haya habido dificultades, evidentemente, y este salmo pues nos recuerda, ¿no? Ten ánimo, sé valiente, espera en el Señor. Es decir, que toda nuestra vida, pues aunque muchas veces aparezca la cruz, pues el Señor nos lo repite mucho, ¿no? Ten ánimo, sé valiente, espera en el Señor. De hecho, es una curiosidad de la Biblia, que es la expresión que más se repite, ¿no? No tengas miedo, que está yo creo que muy relacionada con el ten ánimo y sé valiente, no tengas miedo, que se repite 365 veces, si no me equivoco. Es decir, que no podemos tener miedo ni un solo día de nuestra vida, ¿no? Ni un solo día porque el Señor está con nosotros. Y yo pues nada, vengo aquí a compartir, a ser testigo de que el Señor realmente está con nosotros y que no es algo de hace 2000 años, sino que Jesús está vivo hoy y está vivo entre nosotros. Pues algo viene a mi mente, Jorge. Como te dije, el Señor nos va a ir guiando y yo creo que ya viene algo a mi mente porque alguien se podría estar preguntando, bueno, este joven, 19 años, habla de cruces y yo me pregunto, ¿qué cruces ha podido tener un joven de 19 años que lo haya acercado más a la fe, a la Iglesia, o siempre te has sentido como en las nubes a nivel espiritual, o ha habido un momento en tu juventud en los que has llegado a dudar, a plantearte el agnosticismo, el ateísmo, o a decir la Iglesia, pues no quiero saber nada de los curas, ni de la doctrina, ni de Cristo? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Pues sí, evidentemente no he estado siempre en las nubes en la fe. La fe es algo que se construye y también es un regalo, pero es un regalo que se suda, ¿no? Eso me lo dice mucho mi madre. Y la verdad es que pues en mi vida doy muchas gracias a Dios por las cruces que me ha dado, porque aunque en ese momento de tribulación, de guerra, podríamos decir, que te viene la duda, te viene esa tristeza o ese momento
de lucha. Sin embargo, pues ahora con perspectiva lo veo y digo, si es que tengo que dar muchas gracias. O sea, lo que más me ha forjado en mi vida y lo que más me ha hecho feliz y más me ha aportado, ¿no?, ha sido la cruz. Y yo, una de las cosas que me ha marcado mucho, sinceramente, pues es mi vida en el instituto. Yo pues fui a un instituto público, porque aquí en el seminario menor solo estábamos 5 cuando estaba yo y bajábamos todos a institutos públicos. Sí, sí. Entonces, pues yo fui a un instituto público donde, pues en mi clase, si éramos 27, 25 pues no iban a misa ni nada, y a lo mejor eran creyentes un poco porque su abuela, porque pues, ha hecho la comunión, ¿no? Porque vivimos en una cultura aún que mantiene ciertas tradiciones, aunque se haya perdido un poco el valor, pero sin embargo, pues en clase, tanto como profesores, como compañeros, como amigos, pues me he visto la obligación a veces de defender la fe, ¿no? Recuerdo en primero de la ESO ya, con 12 años, empezar el instituto y en mi clase, pues eso, ¿no? La mayoría no practicantes y no creyentes. Y había una profesora que me impartía una asignatura y en muchas ocasiones, pues hablaba mal de la fe o mal de la iglesia. Y a mí esto es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo los primeros días pues me daba cosa en el sentido de que pues me daba vergüenza cómo me iba a enfrentar yo a la profesora, siendo ella profesora mucho más lista que yo, mucho más formada, ¿no?, con una autoridad sobre mí, pero sin embargo, pues yo miraba la cruz que siempre llevaba conmigo en el escritorio, ¿no?, en la mesa, y decía, Jesús, pero ¿cómo me voy a callar si tú lo has dado todo por mí, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a callar ante estas mentiras que están diciendo, ante estos desagravios que están diciendo contra ti, si tú has dado tu vida por mí? ¿Cómo no la voy a dar yo por ti, no? Entonces, pues la verdad es que durante toda mi etapa en el instituto, sobre todo, y en mis ambientes, pues del mundo, ¿no?, en el instituto me ha tocado siempre defender la fe, no solo ante mis compañeros de clase, sino también pues contra los profesores, que nunca los he visto como rivales, ¿no? Siempre pues ha sido una cosa de que Dios también está para ellos, ¿no?, y está crucificado para ellos. Entonces, pues yo desde pequeño muchas veces me recuerdo volver a mi casa medio enfadado, medio triste, cabreado, porque no sabía, ¿no? Decía la profesora, pero es que Jesús hizo no sé qué. Y yo no tenía la formación suficiente o la capacidad intelectual suficiente como para responder bien ante cosas, argumentos difíciles o elaborados, ¿no? Entonces recuerdo preguntarle siempre a mi padre, cuando volvía al instituto, pues hoy la profesora me ha dicho esto, papá, ¿qué le puedo responder? Porque no le he podido decir nada y me ha ridiculizado y me ha callado y no es por mí, porque papá, a mí me da igual, pero Jesús... Porque ya no solo es que se metan con Jesús, porque Jesús no necesita que lo defendamos, ¿no? Él ya está glorioso en el cielo, pero sí necesitamos nosotros defenderle, porque si no lo defendemos, nos lo pueden quitar, ¿no? Y yo veía eso como un riesgo, no solo para mí, sino para todos mis compañeros de clase, ¿no? Que podían, pues aprender cosas que no eran ciertas, ¿no?, sobre Jesús o sobre la iglesia. Y yo repito, pues miraba la cruz y decía, Jesús, es que tú tienes que llegar a todos, ¿no? Entonces, pues ya desde primero era eso, me formé mucho y sobre todo, pues tuve mucha paciencia porque pues yo soy una persona muy, muy temperamental y al principio pues sí que saltaba y sí que iba un poco más con uñas y dientes, pero pues con el tiempo aprendí a que daba igual los argumentos, a que daba igual las evidencias, sino que lo que importaba era el amor, ¿no? Y pasaron los cursos y cada vez pues había más profesores que me picaban, porque además con mi entrada al seminario en segundo de la ESO, pues ya iban mucho más a saco, podríamos decir, y picaban más. Y yo, pues la verdad es que no tengo mal recuerdo porque, o sea, ellos no tienen mal recuerdo conmigo, porque yo siempre intenté ser respetuoso en mi hablar y en mi actuar, y de hecho pues ahora me cruzo con esos profesores
y hablo con ellos y muy contentos, ¿no? Y muchos, gracias a Dios, a mí me consoló que a raíz con el paso de los años, mis compañeros pues hacían preguntas, ¿no? Y los profesores también. ¿Por qué este chico no se calla? Si sabe que luego pues a lo mejor le van a perjudicar, se va a meter en líos, lo van a ridiculizar, ¿por qué no se calla? Y esto pues dio pie a que a mí pues muchos compañeros de clase me hicieran preguntas, incluso algún profesor pues se hiciera realmente preguntas, ¿no? De decir, oye, ¿y si esto es verdad? Porque ya con el paso del tiempo pues al final la verdad es una, ¿no? Y aunque nosotros no la poseamos, sí que la ofrecemos. Y cuando te ponen la verdad delante, pues te quedas impresionado. Pues Entonces, bien, sí, sí, sí. no, pues con el paso del tiempo, muchos amigos míos, compañeros del instituto que no estaban cerca de Dios, se convirtieron, incluso algún profesor se ha acercado a Dios y es algo que me ha hecho muy feliz, ¿no? Ver cómo mediante nuestra valentía y nuestra pequeñez, porque yo era un chaval y no tenía ni idea de nada, cómo el Señor se hace grande entre nosotros y nos vuelve a decir, ten ánimo, sé valiente, yo estoy contigo, ¿no? Como el Salmo, amén. Pues vienen dos cosas a mi mente de esa etapa y periodo de tu juventud, aunque eres joven, tienes 19 años, me estás hablando de cuando tenías 14 o 15, supongo, ¿no? Sí, de los 13 a los 18 que estuve en el instituto fue una guerra. Bueno, pues ahora que estás en el seminario mayor como candidato para el sacerdocio, que de eso vamos a hablar después, ¿estás en primero, dices, o en segundo? ¿En qué año En estás? segundo curso, pero en primero de filosofía. Exactamente. La filosofía, como muchos saben, y corrígeme si me equivoco, ¿se podría entender la filosofía como el amor a la sabiduría? Sí. Bien, y ahora muchos dirían, porque hablando, evangelizando, hablando con personas, son muchos los que responden, es que yo no creo en Dios, yo creo más bien en la ciencia o en la psicología o en la filosofía. Es decir, que algunos consideran, creo que en error, a ver lo que tú nos puedes explicar, algunos consideran que la filosofía es incompatible con la fe, pero de hecho en el seminario dedicáis años a la filosofía. Entonces, ¿qué papel crees tú como cristiano católico que juega la filosofía en la formación tuya como en tu crecimiento espiritual como católico? Pues yo creo que con una razón muy sencilla. Al final, la filosofía, el amor a la sabiduría, busca la verdad, ¿no? Al fin y al cabo. Y, y es un argumento muy sencillo de entender. Es que si Dios ha creado al mundo, ¿no? Y ha creado todo, por mucho que yo busque en cualquier sitio, no va a haber ninguna media evidencia que me contradiga a Dios. Porque si Él ha creado todas las cosas, ¿cómo Él se va a contradecir con su propia creación, no? Si el mundo es un reflejo del amor de Dios, ¿cómo va a contradecir, cómo se va a contradecir Dios a sí mismo, no? Entonces, la ciencia, la filosofía, ¿están en contra de la religión? Pues ya todos los doctores de la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia nunca nos ha mostrado eso. De hecho, tenemos que recordar, y viendo la historia, pues podemos decir que gracias, o sea, que la Iglesia ha sido la principal promotora de la ciencia, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, en el movimiento de los jesuitas que los mayores científicos del siglo XX eran todos jesuitas, todos religiosos. Por ejemplo, yo que sé, el padre Georges Lemaitre, ¿no? El de la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang se enfrenta con la idea de Dios, todo lo contrario. O sea, esta teoría la propone un sacerdote católico. Esto es algo que la gente no conoce, pero sin embargo, pues es alucinante, ¿no? Que un sacerdote católico proponga la teoría del Big Bang, que no nos dice que el mundo haya surgido de nada, sino que nos dice que el mundo ha tenido un comienzo. Por tanto, si el mundo ha tenido un comienzo, que esto sí que está demostrado por la ciencia, ha habido un momento en que no existía nada. Y de la nada no sale nada, ¿no? Es Sí, no, imposible. lo que está claro, porque son temas complicados a los que se podrían dedicar incluso otro vídeo solo a eso, pero es cierto que hay incluso dentro de la Iglesia Católica diferentes escuelas de pensamiento en cuanto a diferentes partes de la ciencia o de la relación entre filosofía, religión, ciencia y demás, que me parece muy interesante. Pero bueno, lo importante es que a veces nos acusan a los creyentes, a los católicos, de que
de que no vamos en la línea de la ciencia y demás, pero lo que está claro es que siempre vamos a creer que la palabra de Dios, la revelación divina, está por encima de cualquier otra cosa. Creemos en la historicidad, por supuesto, del Génesis, porque después está también los modernistas, los liberales, que van a negar lo que la Iglesia en el depósito de la fe ha creído a lo largo de los siglos. Pero es muy, muy interesante todo esto. Y ahora, si me lo permites, no es que vayamos a ir a algo de menos profundidad o de menos importancia, sino que voy a hacerte una pregunta que no es políticamente correcta, pero que yo sé que muchos jóvenes se la plantean. Ya no solo por pensar, Jorge Mora, sacerdote o posible sacerdote, tan joven, tan entusiasmado con la Biblia, con la Iglesia, con todo lo que después nos vas a contar. Pero ¿qué me dices? Te lo voy a plantear así, con una palabra. ¿Qué me dices de las hormonas? Es decir, la juventud, es decir, un joven simpático, apuesto. Mi pregunta, ¿has roto muchos corazones o te lo han roto a ti? No sé si puedes decir algo desde la prudencia y tu privacidad, porque es que muchos jóvenes se plantean, es incompatible el ser católico, el ser sacerdote, con lo que se supone que el mundo ofrece, o cosas que son lícitas, por supuesto, y vocación también, como el matrimonio. Incluso ya no hablamos de los deseos de la carne o de lo pecaminoso, sino que incluso hablamos del matrimonio, que es vocación. ¿Y cómo se puede gestionar esto? ¿Qué lugar tiene todo esto en la vida de un joven como tú? Pues yo creo que como tú bien has dicho, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Lo pensado por Dios y lo no pensado por Dios. Dios nos ha creado para el amor y eso es el principio de la existencia, ¿no? Porque si no, no existiríamos. Existimos por amor y para el amor. Por lo tanto, pues cuestiones de eso, de pecados contra la carne, no voy a hablar de ellos porque creo que pues todos sabemos lo que hay, ¿no? Que yo no voy a dar mi vida por un amor que no sea eterno, que no sea trascendente y que no sea para siempre, ¿no? O sea, yo no voy a dar mi vida por un amor vano. Eso está claro y creo que las personas que tenemos que aspirar a algo grande y que no nos podemos conformar con nada menos. Por tanto, pues, por relaciones así, la verdad es que pues yo creo que cuando descubres el amor de Dios, dice San Pablo que todo lo estimo basura en comparación al amor de Dios, ¿no? Filipenses 3:8. Pues yo digo lo mismo, la verdad. O sea, es que me da igual todo lo que no me acerque a Dios, y porque solo el amor es eterno, ¿no? Y solo Dios es amor. Entonces, las cosas, los afectos que no sean de Dios, pues fuera. Y el segundo sentido, lo que Dios quiere, ¿no? Porque yo estoy en el seminario, como me he atrevido. Esto, para empezar, pues es algo que yo no elijo. Yo estoy en un proceso de discernimiento. Aquí en el seminario, pues estamos preparándonos pero también es un discernimiento que lleva la Iglesia, ¿no? Entonces, no está nada cerrado, es como un noviazgo. Pero, sin embargo, pues la apertura, ¿no? Pues sí que está ahí. Yo creo la mayor dificultad que yo veo es que mientras... A ver si me explico bien. El mundo, desgraciadamente, no está acostumbrado, digamos, a un amor, a un amor como el de Dios, ¿no? A ese cumplimiento que el Señor nos da en el capítulo 15 de San Juan, de amaos como yo os he amado. Entonces, yo sí que me he encontrado con el problema de que, pues, en un apostolado tú amas a esa persona como Dios le ama, ¿no? Como Dios le ama, que es su mandato, y al presentar en su vida un amor tan grande, pues sí que he tenido a lo mejor problemas de que la otra persona se confundiera y al encontrarse con un amor tan grande, pues es que te desborda, ¿no? Y yo creo que la misión ahí del sacerdote o del seminarista, del apóstol, es destilar o apartar todos esos amores de uno mismo y dárselos al Señor, ¿no? Porque son para Él. Entonces, pues en ese sentido, a lo mejor sí le he dañado a alguna persona, pero no ha sido nada intencional, sino que, pues, al final es algo, yo creo que normal, ¿no? Porque los jóvenes
a mí me atraen las chicas y yo le atraigo a las chicas porque somos así por naturaleza. Bueno, de Pero hecho, si me lo permites, ya que estamos hablando así de forma simpática, si me lo permites, me han dicho que las chicas de Acción Católica concretamente son muy guapas. yo es que tengo ¿Es una eso? teoría. Tengo una teoría y es que cuanto más cerca están de Dios, pues más guapas son, ¿no? Y más atractivas, Muy porque al bien. final, pues Dios es la belleza suprema. Entonces, pues yo no sé si yo puedo hablar que las chicas de Católicos de Acción, pues no sé si están muy guapas. Muchas son mis primas y mis hermanas y esas sí que puedo decir que son muy guapas todas. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, ahora viene a mi mente algo que es muy importante en tu vida y en este periodo, y yo sí te voy a contar mi breve testimonio de mi esposa y de mí en Mota del Cuervo. Creo que te saludé aquel día, pero todo el mundo te saludaba, así que no creo que te puedas acordar de todo lo que cada persona te ha dicho en estos años que lleváis con el musical original El Paso de Carlo, que es un musical, si no me equivoco, creado por o dirigido por José Antonio Fernández, que recuerdo el testimonio de cómo él te vio durante una adoración eucarística, creo que recibió posiblemente una revelación de Dios y te preguntó y te propuso ya el musical del que era en aquel entonces beato y ya canonizado Carlo Acutis, ¿no? Es decir, ¿qué me puedes decir de tu experiencia haciendo de Carlo Acutis en el musical, cantando con ese grupo maravilloso? Mi experiencia, te puedo decir, habiendo visto el musical solo una sola vez, yo estaba en aquel entonces y mi esposa también en el proceso de conversión a la fe católica y te puedo decir, para la gloria de Dios, que en la diócesis de Cuenca todos habéis puesto un granito de arena para atraernos a Evelyn y a mí más y más a Cristo y a su iglesia. Y te puedo asegurar que fue, entre otras cosas, y lo he dicho en diferentes ocasiones, por supuesto que yo he sido convencido por la teología católica, la tradición apostólica, el magisterio, todo lo que es el depósito de la fe. Pero lo que en primer lugar a mí me empezó a mover más y más, a acercarme a la Iglesia Católica, fue el amor y ese entusiasmo que yo puedo ver en los jóvenes como vosotros, que es algo que a veces uno siente que a uno le ha faltado eso. O que uno quisiera crecer. Los que venimos del protestantismo aún estamos avanzando en una comprensión más profunda. ¿Qué es eso de la Eucaristía, mi autopista hacia el cielo? Que decía Carlo Acutis. ¿Y cómo puedes tú resumir tu experiencia en el musical y con la Sagrada Eucaristía? Pues mi experiencia en el musical es un baño de gracia, la verdad es que es algo sorprendente y yo creo que la resumo en tres o cuatro cositas. La primera, que no hay nada más grande que ser instrumento de Dios, o sea, no hay nada, porque es que yo puedo tener mis planes, puedo pensar cosas, pero cuando algo te viene de Dios y cuando tú te dejas manejar por Dios, es que ocurren cosas maravillosas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que hicimos esta representación ¿Cuándo en fue? ¿Cuándo fue la primera? en noviembre de 2023. Y antes de empezar, Carlos, el director de escena del musical, Carlos Luján, me subió a las butacas, aún no había nadie, y me dijo, dentro de unos instantes, todas estas butacas van a estar vacías, o sea, van a estar llenas de corazones, de historias, de almas, y hoy, pues, Dios te ha elegido a ti para verme, o sea, para verlo, ¿no? Tú vas a ser para muchos hoy Jesús y este escenario se va a convertir en un altar. Wow. Entonces, pues yo recuerdo que me emocioné y me surgió una pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Porque yo no me lo merezco. Yo todo lo que tengo no me lo merezco y muchas veces pues he pecado, le he traicionado y aún así Dios te elige, te da la fuerza y te manda, ¿no? Y a mí es algo que me ha sobreabundado. O sea, el amor de Dios que te tiene para enviarte a los demás, pues es alucinante, ¿no? Y muchísimos testimonios de las personas que te han llegado y los que no te han llegado, porque solo sabemos
pues el bien que ha hecho el musical solo lo sabremos en el cielo. Pero por contar dos testimonios breves, uno más personal, que fue dentro del elenco, pues hay muchas personas que a lo mejor pues sí creían, pero a lo mejor no estaban, no eran practicantes, ¿no? O directamente ni creían ni eran practicantes. Y recuerdo una joven que llevaba sin confesar desde la comunión. Y Desde los dentro, 9 años. efectivamente, entonces, pues a raíz del musical despertó en ella un sentir para Dios, ¿no? Una llamada de decir, hija mía, vuelve a mí, ¿no? Y el día que estrenamos el musical se confesó, pero no pudo comulgar porque se confesó después de misa, ¿no? Y, y cuando al principio teníamos, antes de empezar justo el musical, antes lo inmediatamente anterior que tenemos es una adoración eucarística, ¿no? Donde recibimos la bendición del Santísimo Sacramento para pues recordar que todo es para Él. Y yo le pedí al sacerdote que me iba a dar a mí la comunión, esa, para asumirla, ¿no? para consumirla, que por favor partiese la hostia en dos y diese también de comulgar a esta chica. Y fue pues la vez que comulgó después de tanto tiempo. Y recuerdo su mirada, recuerdo su alegría y esa pasión que tiene Dios por encontrarse con cada uno de sus hijos, ¿no? Y es que Dios pues le dio un abrazo ese día y yo me imagino el hijo pródigo, ¿no? Entonces, para empezar el musical, el más bien que nos ha hecho ha sido a nosotros mismos. Y luego, ese día también en Cuenca, nos vino a ver mucha gente, como en todos los sitios, y al salir se me acercó un amigo mío del instituto que había visto el musical, que esa misma semana una prima suya pequeña le había atropellado un coche y había fallecido. Una tragedia, ¿no? Y tenía 6 años y pues mi amigo pues lo pasó muy mal. Y cuando terminó el musical se me acercó llorando, me dio un abrazo y me dijo, gracias porque me has recordado dónde está mi prima. Y yo me quedé impresionado, ¿no? Y realmente pues ves que Dios es bueno incluso en estos momentos. Eso por un lado, ¿no? Los testimonios que nos han llegado y hablando más de la Eucaristía y de las Sagradas Escrituras, pues es que la Eucaristía es lo más grande que podemos tener, es que es la pasión. O sea, yo cuando quiero a una persona, cuando quiero a mi madre, pues le puedo dar un abrazo, puedo unir mi corazón a ella o le puedo dar un beso, pero no puedo hacer más. Puedo dar mi vida, pero lo que hace Dios es algo alucinante. O sea, que se abaje en su condición divina a humillarse en un cacho de pan para que yo lo comulgue con lo que soy, con lo que he hecho, con las personas que he herido con mi palabra, las personas que he herido con mi corazón, y que Él me quiera tanto, que no se conforme con darme un abrazo, sino que viene a mí y se hace uno conmigo, es que no hay nada más grande. Una de las frases del musical dice que un Dios de eternidad en el pan se me esclaviza. Es que es algo muy fuerte, es que Dios te está esperando, ¿no? Es que cuando digas, no, es que yo no veo el amor de Dios por ninguna parte, pues es que lo tienes en la Eucaristía. Lo tienes en la Eucaristía donde tu vida pasa a ser finita, a ser eterna, donde tu vida deja de estar regida por el odio, por la tristeza, por el mal humor, a estar impulsada por su alegría, por su amor, por su paciencia, por su esperanza. Y es algo que te impregna, ¿no? Y no puedes hacer otra cosa que decir, Señor, aquí estoy, mándame y es que me quiero comer el mundo, ¿no? Porque tú te llamas amor y esperas latente, esperas palpitando en ese amor para que todo el que te busque te encuentre, ¿no? Y estás ahí, amigo adorado. Es que es algo impresionante, ¿no? Y lo único que puedes hacer es pues dar a conocer su nombre, dar a conocer que Dios es amor y que no es un amor efímero o no es un amor abstracto, sino que es tan concreto como un cacho de pan. Y cuando tú comulgas, te hace esa transfusión de su vida divina. Y es que es algo pues maravilloso, ¿no? Porque no solo te da, sino que te hace uno con tus hermanos. Cuando yo comulgo y tú comulgas, nos convertimos en lo mismo en Jesús. Somos uno en Cristo, ¿no? Que ahora dice es el lema del Papa León, en Él todos somos uno.
Pues ese deseo del Padre, que todos sean uno, Jesús dice, Padre, que todos sean uno, se cumple en la Eucaristía. Y esa unidad pues no hay nada mayor, ¿no? Entonces, ¿qué es la Eucaristía? Pues efectivamente es la autopista hacia el cielo, ¿no? Porque puedes tener una época de tu vida terrible, muy dolorosa, muy triste, incluso sin hacer nada mal, porque te ha venido así, ¿no? Pero oye, si comulgas, si eres uno con Dios, puedes tener la certeza absoluta de que el mal, el pecado, esa tristeza, esa cruz, no tiene la última palabra, ¿no? Si comulgas, estás aceptando la eternidad. Si comulgas, te estás haciendo uno con el cielo, ¿no? Entonces, es algo tan bonito y tan precioso que pues a mí se me cae la cara de vergüenza, ¿no? Si no vivo la Eucaristía. Y esa pasión que nos hace sentir Dios en el amor eucarístico, pues es algo que se tiene que compartir, ¿no? Y que en mi día a día, pues me ha ayudado mucho el musical a vivirla y sobre todo, pues a darla a los demás. Pues dicen que viene algo, creo que desde mi corazón, para confesar. Dicen que la confesión solamente es en privado y demás, pero hoy voy a hacer una confesión pública y te lo digo de verdad. Y lo sabes, he estado años predicando, éramos cristianos antes. De hecho, a veces he dicho que nosotros no hemos renunciado a nuestra antigua fe como reformados o evangélicos, pero ahora como católicos estamos avanzando hacia la plenitud de la fe. En la Iglesia Católica, en la Eucaristía, en los sacramentos, y te tengo que decir de corazón que esto que has compartido ahora sobre la Sagrada Eucaristía y tu experiencia viva de gozo en Cristo, me está recordando lo muchísimo que me queda a mí y a mi esposa y a todos los que ahora somos recientes convertidos a la fe católica, lo mucho que nos queda aún por avanzar en esa experiencia viva de amor que estás mostrando de forma genuina con tus palabras. Es decir, que doy las gracias al Señor por tu vida, porque eso es lo que yo anhelo cada vez más. He estado muchos años, sí, predicando entre libros, entre teología, pero me faltaba de una forma más viva y experimental. Sí, había recibido el amor de Dios, la salvación, el abrazo, pero ese abrazo eucarístico que da el Padre al Hijo pródigo, ¿no? Cuando llega, ¿no? El becerro gordo, hagamos una fiesta. Es decir, cada misa es el cielo en la tierra y es un festejar, pero que además no solo porque lo hayamos aprendido en un libro o en el catecismo, sino que lo estás transmitiendo con vida y eso realmente es lo que necesitamos oír todos. Pues yo te doy las gracias también por compartir esto. La verdad es que... Es también, tú has hablado de 2 testimonios. Bueno, yo te estoy dando el tercero, que es cómo a mí me llega al corazón el escuchar estas cosas. Es decir, ahora mismo tengo ganas de ir a comulgar o de ir a la misa y no solamente encerrarme entre libros, que también está bien, ¿no? Pero es que nos queda mucho que experimentar, es decir, del amor de Dios, de su abrazo, ¿no? La verdad es que sí. Mira, yo creo que muchas veces nos falta la niñez. Hace un par de semanas... El primer amor, ¿no? Sí, con Católicos en Acción, con mi movimiento, llevamos una iniciativa de ir a... Bueno, nuestro carisma es donde nos mande el obispo, pues a veces con la voz de los párrocos, pues allí vamos a lo que necesiten, ¿no? Y yo dirijo un apostolado en Casa Simarro, en un pueblo de Cuenca, donde vamos unos 14, 15 jóvenes más o menos cada 2 meses para estar allí con la gente del pueblo, con los niños. Hicimos una vigilia donde propusimos que tiraran a un cartel, a una caja de cartón, como cada uno una dificultad que tuviese para acercarse a Dios. Y el cura del pueblo me dijo que después las leyese porque como no ponía ni el nombre ni nada, pues que a mí me iba a ayudar para ver las heridas que tenía el pueblo, ¿no? Y el primer papel que cogí me llamó muchísimo la atención porque ponía así con letra de niño, ponía, soy pequeña, no tengo dificultades. Entonces yo me quedé impresionado y dije, ojalá tener yo la fe de este niño, ¿no? Ojalá yo tener la fe de niña de decir, es que la fe es tan sencilla como reconocer que ese pan es Dios. Y ese Dios
es mi vida. Entonces, basta con que yo le abra las puertas de mi corazón para que Él entre, me sane, me salve y me arrastre con este amor que es que te prende. Y es un amor indisoluble, fecundo, es un amor que no se te puede dejar de dar. Es un amor como en la cruz, ¿no? Yo cuando miro la cruz, lo que más me impresiona son los clavos, que nunca los ligo como con la crueldad del hombre o con la debilidad de Dios, sino todo lo contrario, con su omnipotencia. ¿Por qué? Porque si cualquier persona, sea quien sea, esté como esté, de la raza que sea, color, ideología, pecado, lo que sea, si se acerca a darle un abrazo a Jesús, Jesús acepta ese abrazo, porque está clavado, ¿no? Está clavado y esos clavos son su omnipotencia en el amor. Y en la Eucaristía ocurre algo parecido. Dios se esclaviza en el pan por cada uno de nosotros para decir, oye, que me da igual quién seas, si tú aceptas mi perdón, te voy a llevar al cielo. Y eso es alucinante, ¿no? Y creo que debemos compartirlo, ¿no? Entonces, desde esa fe de niño, de decir que no tengo dificultades, que mis dificultades a Dios le dan igual, que muchas veces pues tenemos el riesgo de eso, buscar mil argumentos y compararnos con muchas cosas, o es que si no siento, no, es que es más sencillo, ¿no? Que el cielo está aquí y el cielo empieza con un abrazo, con una sonrisa, y es una respuesta al amor de Dios. Pues tengo en mi corazón hacerte decir, una doble propuesta para después invitarte a que recemos juntos, si te parece. Es decir, en un minuto que pudieras dar un último consejo a jóvenes, católicos o no, pero que estén planteándose verdaderamente la fe cristiana o incluso el sacerdocio, es decir, una palabra a hermanos católicos, y después sí te voy a pedir que con mucho amor también, lo que Dios ponga en tu corazón, a cristianos de otras confesiones que ven en el catolicismo, como yo confieso, y esto lo llevé incluso, ya lo he dicho en muchas ocasiones, al sacramento incluso de la penitencia, éramos anticatólicos, los católicos no leen la Biblia, solo son de imágenes de Semana Santa, de folclore. Fíjate lo que nos habían metido a nosotros en la cabeza, muy lejos de la realidad. En primer lugar, dirígete a católicos y después a cristianos de otras confesiones en lo que Dios ponga en tu corazón. Es un reto, pero vale. Pues yo creo que a jóvenes católicos o jóvenes que se estén planteando la fe, yo les lanzaría una propuesta, que simplemente en vuestra vida tenéis dos opciones, vivir con Dios o vivir sin Dios. Y yo he experimentado en mi vida que siguiendo la voluntad de Dios soy feliz, siguiendo los mandamientos soy feliz, los mandamientos no me quitan libertad, sino todo lo contrario, me la dan. Entonces, es una apuesta. Tú tómate en serio una semana la fe y vívela. ¿Por qué? Porque la realidad, una realidad de todos, es que nos vamos a morir, ¿no? Y yo creo que muy pocas personas pensamos que la muerte es el final. Entonces, tú decides si afrontar tu vida y tu muerte con Dios o sin Dios. Yo, pues, no puedo decir otra cosa, que soy pues la persona más afortunada y más feliz del mundo, así me siento, y aunque yo mañana me muriese y no hubiese cielo, que lo dudo mucho, puedo decir que mi vida ha merecido absolutamente la pena y que mi vida ha sido preciosa, y no por la ausencia de dolor ni todo lo contrario, porque mi vida pues ha sido un regalo de Dios y así lo he sentido. Y sin embargo, pues si el cielo existe y es real, qué gozo, ¿no? Qué gozo tendré de toda la eternidad gozarla con mi Señor, con quien me espera desde el vientre materno, y simplemente poderle preguntar que por qué pensó en mí, por qué me quiso crear, por qué pintó de azul el cielo o el mar, y ahí está, ¿no? Y simplemente disfrutar de una eternidad contemplándole. Porque la realidad sin Dios, pues es sin Dios. Y cada persona, pues que viva en consecuencia, ¿no? Y para los hermanos protestantes, lo primero, pues darle mucho ánimo y darle las gracias por esta fe que confesamos en Jesucristo, ¿no? Pero también decirles que a mí lo que más me choca, ¿no?, es que ¿qué tendrá ese pan que miles de personas han caído ante él, ¿no? ¿Qué tendrá ese pan que miles de personas lo adoran? ¿Por qué
hoy la Iglesia Católica, que es la más perseguida, la más cuestionada, la más estudiada, ¿por qué sigue prevaleciendo? Se ha ido en contra de todo y para todos, ¿no? Pues yo solo le encuentro una explicación divina. Y entonces, pues a mis hermanos protestantes les digo que vayan a una Eucaristía, que vayan y se pongan delante de la Eucaristía y digan, Jesús, si la Eucaristía es real, muéstramelo. Yo quiero creer en ti. Y simplemente haciendo eso, estoy convencido que Dios le va a responder, ¿no? Y al final, pues la Eucaristía es el centro del cristiano y si los sacramentos son reales, ¿no? Pues al final el sitio que Dios les ha confiado los sacramentos es en la Iglesia Católica, ¿no? Y tenemos mucha suerte de poder gozarlos, porque no es algo que tengamos nosotros por ser mejores ni peores, no es algo que Dios ha instituido y no podemos vivir sin ellos, o sea, tanto la Eucaristía como la confesión, como todos, ¿no? Pero es esencial. Así que yo creo que esa unión, que descubran la belleza de los sacramentos y en los sacramentos que son los signos visibles de la gracia de Dios. Así que simplemente eso y decir que rezo mucho por todos y con esta pasión pues les deseo que nos podamos encontrar todos juntos en el cielo un día en ese abrazo de amor. Gloria a Dios. Pues mira, te voy a proponer que la oración que el Señor, el Espíritu Santo ponga en tu corazón, la hagas. Yo también me voy a despedir con otra oración, juntos en oración, por nuestros hermanos católicos, por el pueblo evangélico, por la Iglesia de Cristo, y que estas palabras, que yo sé que Dios las va a usar, sea para su gloria y para la edificación de su Iglesia. Así que te invito a rezar. Pues yo te pido, Jesús, por todas las personas que van a ver este vídeo, por todas sus familias, para que se vean amados en la cruz y se den cuenta de lo preciosa que es su vida, que es tan preciosa que tú has dicho, que tú has pensado y has vivido, que merece la pena entregar tu vida por ella, por cada uno en particular, que es tan preciosa la vida de cada una de estas personas que merece esclavizarte en un pan, humillarte en lo más sencillo para estar con ellos y permanecer en este amor. Te pido, Señor, también que acompañes a los más necesitados, que disipes las dudas, que disipes las tinieblas, que nos hagas sal de la tierra, sal para conservar el amor, sal para derretir el hielo de nuestros amores fríos y sal para dar vida y sabor a este mundo que muchas veces nos la quita. Te lo pido también por intercesión de nuestra Madre la Virgen, de todos los santos que tanto nos protegen y en la Eucaristía también compartimos esa riqueza de amor. Así que, Señor, que todo esto sea para tu gloria y que de verdad estas palabras pues sean para ti y que signifiquen para mí, para Sergio, para todos los que nos rodean y todos los que nos oyen y nos ven, un paso más cercano al cielo. Amén. Amén. Sí, Padre Santo, yo me uno a esta oración de mi hermano Jorge y también amigo en Jesucristo por el apostolado, la vocación, el fuego del Espíritu Santo que tú le has dado, por haber podido hoy, desde el amor y la humildad, transmitir de lo mucho que tú les estás dando para la edificación de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias por este amor hacia la Eucaristía, gracias porque ahora que estamos en Adviento y la Navidad se acerca, tú nos recuerdas nuevamente, oh Dios, que enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y de entre ellos nosotros nos encontrábamos como pecadores perdidos y ahora muy amados, abrazados por ti, perdonados por ti, pero necesitamos crecer, Señor, en estas gracias, en la fe, en la pureza, en la alegría, en el gozo y en la paz que solamente puede venir de lo alto, del Espíritu Santo. Haznos crecer en este amor hacia la Sagrada Eucaristía, donde Cristo está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, porque, como decía Carlo Acutis, la Eucaristía es la autopista hacia el cielo.
Así que oramos no solamente por nuestros hermanos católicos, que ya los estamos haciendo, sino por hermanos en Cristo, hermanos verdaderos de otras confesiones de fe, para que tú también a ellos les hables de la importancia de la unidad, de la Iglesia, de los sacramentos, de la Eucaristía, de también tener a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, intercediendo por nosotros. Y también, Señor, pues nos acordamos pues de familiares, de los enfermos, de todas las cosas que tú sabes que hay en nuestro corazón, incluso las que estamos olvidando, porque te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, y también por la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María y todos los santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Jorge, y te propongo que muy posiblemente, y creo que casi te lo aseguro, te voy a volver a invitar. Así que me alegro de este tiempo que hemos pasado. Yo lo he pasado muy bien y espero que haya sido y lo sé, que habrá sido de bendición para muchos. Que el Señor Muchas te gracias. bendiga. Muchas gracias. Gloria a Dios.